la subsecretaria de Salud. Conexión Tele 13. Muy bien, y ya estamos en contacto con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en plena votación, así que pedí autorización breve para poder... Ya, bueno, gracias. Cuéntenos justamente cómo vamos, porque entre tanto caso Monsalve y otros, como que hemos perdido un poquito la noción de la discusión tan importante del presupuesto. Es muy cierto lo que dice usted, es verdad. Pero mire, lo más relevante del presupuesto de alguna manera se resolvió en la primera sesión, cuando se generó un pronunciamiento sobre los supuestos. Recordemos que los presupuestos es cuánto se supone que va a ingresar al país o al Estado, y cuánto va cómo va a calzar con los gastos. Y lo primero que se hizo fue generar un marco en donde claramente por la situación económica en que estábamos se redujo en $600 millones los eventuales ingresos y por tanto también se ajustó el gasto. De lo contrario, lo que pasaba era que iba a seguir subiendo la deuda, que es lo que ya estamos cerca del 41%, o se iba a recurrir a los fondos de emergencia, tema que claro, en lo personal me preocupa mucho porque se han ido acabando los fondos de emergencia, y si el día que tengamos una emergencia no vamos a tener recursos para poder enfrentarla. Eso es lo más relevante. Sí, bueno, eso fue el comienzo, ¿no es cierto?, de toda esta discusión. Pero eso es como la quilla al barco, por así decir, por supuesto. Y ahora muy avanzando, obviamente ha habido temas importantes. Lo más relevante está todavía pendiente, que es probablemente la partida de salud, de ver cómo podemos hacernos cargo del drama de las listas de espera, donde hay 3 millones de ciudadanos o cerca que están en alguna lista de espera de especialistas y más de 300.000 a la espera de una operación auge o en general. Entonces eso es como una prioridad donde están tratando de reasignar recursos para poder hacerse cargo de ese gran tema que tenemos en Chile y para ser franco hace ya bastante tiempo. Y un segundo problema que es una mezcla de políticas públicas con presupuesto es educación, donde hay temas como el funcionamiento de los SLEP o algunas modificaciones de aula segura que probablemente van a ocupar el eje de la discusión, que eso se va a dar el día de mañana. Ahora lo que estamos viendo básicamente hemos resuelto temas de interior, temas de economía, de hacienda, que son parte relevante, cada uno en su mérito, pero probablemente el eje de la discusión particular va a estar centrada en esas dos partidas. Datos que se van conociendo de la economía en estos días, en estas últimas horas, actualizaciones de algunos parámetros y cifras, ¿inciden en la discusión o esto ya está zanjado desde ese punto de vista? Lo digo porque hay publicaciones que hablan de cómo ha crecido nuestra deuda externa también en el tercer trimestre, llegando a un nivel de aumento de más de 10.781 millones. Lo relaciono con el hecho de no crecer, no generar más riqueza, pero también aumentando la deuda, por lo tanto, de alguna manera eso tiene que pagarse en algún instante y eso significa apretarse el cinturón. Absolutamente, y eso fue justamente lo que se discutió al inicio del presupuesto, porque los supuestos de ingreso que había planteado el gobierno originalmente claramente no coincidían con los datos que estaban llegando a la economía. Recuérdese que justo el IMASEC, ¿se acuerda que salió al 0% de crecimiento justo el día anterior? Claro. En donde suponía que el margen de presupuesto iba a crecer un 2,7%. Entonces uno dice no calza, y claramente hay que generar que nunca es grato, pero hay que disminuir los gastos. ¿Y por qué? Porque alguna gente me dice cuál es la necesidad de bajar los gastos. Bueno, porque si no lo que pasa, exactamente lo que dices tú, digamos, que aumenta la deuda. La deuda está más o menos casi más del 40% del producto. Fíjense, un dato que es más relevante. Este año vamos a tener que pagar por intereses, o por algún tipo de amortización, pero menor, $4.000 millones. Entonces, cuando uno se endeuda, que es una plata, claro, uno puede gastar, pero lo hace a cargo de pagar, y las generaciones futuras, de alguna manera, van a tener que pagar más si es que uno no aprieta el cinturón ahora, y claramente, además, la economía de los países más endeudados tienen peor calificación. ¿Qué importa la calificación? Que los recursos que recibe el país pasan a ser más caros según el porcentaje de calificación. Entonces, por eso que ha sido necesario generar esta contención de gastos, precisamente porque estamos contenidos en ingresos, porque tenemos una economía que lamentablemente crece muy por debajo de lo que uno hubiera esperado, porque más allá del entusiasmo que puede poner el ministro, digamos, lo cierto es que las cifras no nos han acompañado,
y eso genera un cuidado grande también de no perder la estabilidad fiscal, que ha sido un gran patrimonio en nuestro país durante las últimas décadas. Ahora, senador, justamente ahí está el problema. A ver, por un lado, ustedes como oposición pidieron un recorte de gasto, ¿ya? Que es adecuado O para sea, mantener un recálculo de ingresos más bien. un recálculo de El ingresos, gobierno, pero le hicieron bajar el gobierno, presupuesto en 600, ¿cuántos millones? 600 millones de dólares, De porque dólares. o sea, la pregunta al revés era, si no lo hacíamos, Claro. ¿de dónde iba a salir esa plata? No, sí, me Esa parece plata, bien para mantener los equilibrios macroeconómicos. Mi exactamente. pregunta es, ¿cómo al mismo tiempo se pueden financiar, por ejemplo, lo que usted me decía, las necesidades más urgentes del presupuesto de salud, por ejemplo? Básicamente, ¿De qué se buscando lo que saca estamos buscando reasignaciones. eso? ¿Cómo? ¿De dónde? Hay reasignaciones, por ejemplo, por ejemplo, en cultura hay un aumento de 150.000 millones de pesos. Yo no digo que no sea conveniente invertir en cultura, pero creo que la prioridad hoy día está más crítica para poder generar las operaciones necesarias, que más o menos cuestan lo mismo. Ujú. Bueno, hay una parte de ingresos por esa vía, tampoco se trata de no hacer nada. Por ejemplo, en personas, el aumento, según los datos que nosotros hemos recabado, el mayor número de personas que ingresa a este presupuesto este año son 20.000 funcionarios. No digo que algunos son necesarios, pero serán todos. Entonces ahí hemos estado tratando de reasignar que algunos de esos funcionarios nuevos, no contratarlos para efectos de poder destinarlo a lo que a mi juicio es prioridad total, que hoy día, bueno, que obviamente es seguridad y hacerse cargo de las deudas de salud. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, y la verdad es que no es patrimonio nuestro, digamos, tratando de hacer en conjunto, porque uno entiende que este es un problema que tenemos que enfrentarlo, digamos, no sacamos nada con soslayarlo, que ya no resiste más espacio, más tiempo sin esa respuesta, pero también uno tiene que reasignar recursos en la medida que sea, cuando uno dice estamos con un problema severo, bueno, entonces lo que parecía normal hay que dejar de ser normal. Los mayores funcionarios tendrán que ser menos funcionarios. ¿Qué otra partida les ha parecido a ustedes que no es tan importante en este minuto dada la estrechez económica? Son reasignaciones dentro de los ministerios muchas veces. Por ejemplo, en respecto a economía, se reasignaron algunos recursos, digamos, respecto de algún tipo de política por ejemplo, de chequeo de empresas o de revisión de determinados estándares, bueno, tratar de enfrentarlo justamente a aquello que genere crecimiento. Casi todos los ministerios hemos tratado de hacer eso, tratar de ir reviendo, que son 32 partidas, Mónica, por eso que no es tan fácil decir de una, pero en general se está haciendo más que todo es un esfuerzo, es un deber. Cuando hay una situación económica difícil, que el país no crece como debería haber sido, con las cifras no calzan, no tiene que reducir, bueno, que esa reducción sea lo más razonable posible en términos de no afectar temas tan severos como la lista de espera de salud, sino que al contrario, incrementarla bajando otras cosas. Le puse el ejemplo de cultura, pero hay varios casos que están básicamente en el tesoro público, que es como la gran alcancía que tiene el país de ir destinando de esos recursos a aquello que parece más relevante. Ahora, en esta discusión, ¿cuánto se ha ideologizado el tema o cuánto se ha podido, comillas, aprovechar para frenar algunas cosas que ideológicamente no son cómodas, especialmente para su sector, senador Coloma? Se lo pregunto porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos y su presupuesto, por ejemplo, hay varias organizaciones que están detrás de aquello, organizaciones firmantes que han señalado que aquí hay una cuestión ideológica en donde aprovechando esta discusión, muy técnica evidentemente, se le ha querido dejar también sin los recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso no lo hemos visto aún, pero sí me hace sentido lo que pasó en la Cámara de Diputados, que en forma transversal se bajaron sustancialmente o totalmente los recursos, no respecto a leyes permanentes, ¿no? Porque eso no se puede, digamos, sino que respecto a los recursos adicionales. Y básicamente, aquí hay un Instituto Nacional de Derechos Humanos que lamentablemente no se ha caracterizado en general por cumplir con ese rol. Lo último que ha hecho fue la querella contra un candidato a alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, que sabemos el efecto político que tuvo, en lugar de hacerse cargo de un montón de temas que yo creo que sí hay afectación de derechos humanos y que no ocurre. Entonces también uno tiene que decir, no porque sea un
una institución que sea relevante hacerlo, o también hay que ir juzgando los méritos respecto a cómo se va haciendo la gestión, y eso es parte de la cuestión presupuestaria. Insisto, no puedo avanzar mucho porque todavía no entramos en eso, pero sí, a mí no me deja llamar la atención que esa votación que se generó fue bastante más transversal, o sea, no fue necesariamente política, sino que fue también una reacción bastante transversal de que aquí había que generar cambios bien importantes en el manejo de esa institución, porque se destinan recursos bien significativos del Estado para aquello. Entonces, una cosa es la finalidad con que uno busca, y por cierto que es muy importante tener una correcta, buena, firme, férrea defensa de los derechos humanos en un país. Cosa distinta es ver si la actual forma de funcionar el instituto ha sido la más adecuada o no. Eso es lo que vamos a ver en la discusión el día de mañana, pero eso es también lo que viene de la Cámara de Diputados. Ya, y en términos generales, con todos estos problemas que hubo del ministro Marcel, al parecer mal calculando los ingresos, ¿usted lo responsabiliza a él de ese problema o cómo caracterizaría el presupuesto que presentó el ministro Marcel? Yo creo que fue más optimista de lo que los supuestos fueron más optimistas que lo que se dio. Yo quiero ser también cuidadoso en eso. El presupuesto se presenta en septiembre legalmente y se aprueba en noviembre, o sea, hay 2 meses de plazo de discusión, es bastantante largo, a mi juicio excesivamente largo, pero entonces entre ese presupuesto y el momento de aprobarse hace la semana pasada, los términos generales, tuvimos datos en la economía más amplios que lo que se tuvo al momento de hacer el supuesto. Ahora, sí, entonces yo creo que fue obviamente más optimista de lo que parecía. Ahora, también me parece bien que el mismo ministro, digamos, haya convenido que era necesario generar ese ajuste en los ingresos. Y adicionalmente, lo que también que bien importante, se puso un límite a la deuda, que en el fondo son 4.000 millones netos, porque son 16.000, pero son muchas reasignaciones, y lo más relevante, una forma distinta de usar los fondos de emergencia. Porque hasta ahora los fondos de emergencia, el FES, se usaban bastante discrecionalmente conforme a los gobiernos, digamos, en relación a las emergencias. La primera vez que se usó fue el ministro Velasco, ¿se acuerda? En la crisis subprime, digamos, que ahí fue el mayor uso que se usó para justamente hacerse cargo de los problemas. Después se usó en el estallido y después muy masivamente por los 2 gobiernos frente a la pandemia, que era bastante razonable hacerlo. Pero este año se ha usado mucho, y uno no entiende bien porque no hay una crisis como la que es tan excepcional. Entonces se generó una norma bajo la cual se puede disponer hasta como 0,3% del PIB, que son como 1.000 millones de dólares, y de ahí para adelante se requiere un acuerdo en el Congreso, porque obviamente son los ingresos que son los fondos que nos van quedando, parece una orden de magnitud. Llegamos a acumular 20.000 millones de dólares. Insisto, esto fue usado un subprime, pandemia, por razones razonables, y ya quedan 3.700. El desafío, y eso también lo asumió, y creo que está bien, digamos, un acuerdo con el gobierno, es cómo ir incrementando una política de incremento de los fondos hacia adelante, o sea que en los presupuestos vayamos teniendo incorporado esa necesidad de ir mejorando los fondos de emergencia, el FES, porque es la garantía que tenemos, que ha sido clave, de que si tuviéramos, Dios no lo quiera, nadie quiere, pero una emergencia, tengamos los recursos necesarios para hacerse cargo de eso. Eso creo que fue un buen acuerdo. Yo no tengo drama de llegar a buenos acuerdos. Pero ¿sí? ¿Quién vació los fondos de emergencia? Es lo que expliqué. Lo primero fueron 9.000 millones con la crisis subprime el ministro Andrés Velasco, y que parecía que era razonable. ¿Ya? Después, una parte importante, el gobierno de Piñera, básicamente post-estallido, inicio de la pandemia. Claro, porque después, se le dio apoyo a todas las familias sin focalización, IFE universal. Creo que es muy, creo que los recursos se han gastado bien. No estoy diciendo que no se hayan gastado, y este gobierno también tuvo que, particularmente al inicio, hacer cargo de esos fondos de emergencia. Lo que pasa es cuando uno ve que ese fondo se va disminuyendo, y esto es una tarea bien transversal, no estoy achacando ninguna responsabilidad a alguien en particular, digamos, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo por ir también reinyectándolo, y en el protocolo de acuerdo hay una fórmula en la cual por determinados indicadores se vaya tratando de incrementar esos fondos que, insisto, esto viene de una política
de estabilidad fiscal de hace más o menos 25 años atrás, que también el ministro Marcel tuvo que ver, porque era director de presupuesto, porque quede bien claro. Entonces es algo importante que teníamos y que se ha debido gastar, porque hubo obviamente emergencias muy relevantes, pero también uno tiene que ponerse en situación de cómo poder engrosarlo o muscularlo, digamos, en estos momentos a la espera que ojalá no ocurra, pero uno siempre tiene que estar preparado para algún tipo de emergencia. Muy bien, senador Juan Antonio Coloma, gracias por estos minutos de conversación con nosotros aquí en la radio. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.